Hola con todos, mi nombre es Génesis Narcisa Mendoza Castro, estudiante del primer semestre de Medicina del Paralelo B, y el tema a tratar en este video va a ser la arteria subclavia. La arteria subclavia, en cuanto a su origen y trayecto, las arterias subclavias nacen a la derecha, nace del tronco braquioencefálico, posteriormente en la articulación esternoclavicular, mientras que a la izquierda nace el arco de la aorta o callado aórtico. Cada una de ellas se extiende hasta el borde inferior del músculo subclavio, en donde se va a continuar con la arteria axilar, frente a la parte media de lo que va a ser la clavícula. La arteria subclavia derecha está casi enteramente fuera del tórax, mientras que la arteria subclavia izquierda es intratorácica en una parte de su trayecto. Debido a su origen diferente, las arterias subclavias derecha e izquierda difieren en longitud, dirección y relaciones. La arteria subclavia izquierda es mucho más larga que la derecha en todo su trayecto intratorácico, que es aproximadamente de unos 3 centímetros. En cuanto a dirección, la arteria subclavia derecha se dirige lateral y un poco anterior, describiendo de uno a otro de sus extremos una curva cuya concavidad inferior reposa sobre la cúpula pleural y la primera costilla, mientras que la arteria subclavia izquierda asciende primero vertical en el tórax y después en curva lateral y un poco anteriormente, describiendo una curva parecida a la de la arteria subclavia derecha. En cuanto a relaciones, a lo largo de su trayecto, las arterias subclavias atraviesan el espacio comprendido entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio, lo que permite distinguir desde su origen hasta su terminación 3 partes. Una primera situada medialmente a los músculos escalenos y denominada porción preescalénica o intraescalénica. Una segunda situada entre los músculos escalenos o denominada porción interescalénica, y una tercera situada lateralmente a los músculos escalenos denominada porción postescalénica o extraescalénica. La porción preescalénica o intraescalénica, según sus orígenes, las relaciones son diferentes si se trata de una arteria subclavia derecha o una arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia derecha es unos 3 centímetros posterior a la clavícula. Anteriormente a la arteria subclavia derecha se encuentra lo que es el nervio vago, el asa subclavia, el nervio frénico, la vena subclavia y el origen del tronco braquioencefálico, los músculos infraioideos, la clavícula y la articulación esternoclavicular. Posteriormente, la arteria subclavia derecha se relaciona con el nervio laringio recurrente, con la membrana suprapleural o cúpula pleural, el ligamento vértebro pleural y con el ganglio cervical inferior del tronco simpático. E inferiormente descansa por medio de la fascia endotorácica sobre la cúpula pleural. En cuanto a relaciones de la arteria subclavia izquierda, tenemos que este es más profundo que el de la derecha, es unos 4 centímetros posterior a la clavícula. En su trayecto vertical intratorácico, la arteria subclavia izquierda asciende posteriormente a la arteria carótida común y al nervio vago izquierdo, anterior y lateralmente a los
cuerpos de las dos primeras vértebras torácicas, lateralmente a la tráquea, al nervio laringio recurrente izquierdo y el conducto torácico, y medialmente a la pleura y el pulmón. Al llegar a la base del cuello, la arteria subclavia izquierda adquiere con el confluente venoso de Pirogov casi las mismas relaciones que la arteria subclavia derecha en su porción intraescalénica. No obstante, las relaciones nerviosas difieren. El nervio vago acoplado a la arteria carótida común no entra en contacto con la arteria subclavia izquierda. El nervio frénico y el asa subclavia la cruzan y el conducto torácico pasa superiormente a ella. Ahora, en la porción interescalénica, las arterias subclavias pasan por el espacio comprendido entre los músculos escalenos anterior y escaleno medio. Descansan en el surco que la primera costilla presenta posteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. El plexo braquial pasa posterior y superiormente a la arteria, separándola del músculo escaleno medio. En la porción posescalénica, desde los músculos escalenos hasta su terminación, las arterias subclavias se apoyan en la primera digitación del músculo serrato anterior. Están recubiertas superiormente por la lámina pretraquial de la fascia cervical y anteriormente por la clavícula y el músculo subclavio, que aquí lo vemos, la clavícula y el músculo subclavio. Y el plexo braquial se sitúa posteriormente a la arteria. Aquí está la arteria y aquí podemos ver el plexo braquial ubicado posteriormente. En el punto que la arteria subclavia se continúa como arteria axilar, el tronco arterial se encuentra en el espacio que separa la clavícula de la primera costilla. Aquí vemos la primera costilla y la clavícula. La distancia comprendida entre el borde posterior de la clavícula y el surco arterial de la primera costilla es de unos 3 centímetros cuando el miembro superior está en reposo. Así el paquete vasculonervioso está situado en el desfiladero costoclavicular. Esta distancia aumenta cuando el hombro y el brazo son desplazados anteriormente y disminuye cuando el brazo está en abducción hasta medir solo 14 milímetros. En la arteria subclavia se describen 9 ramas colaterales, que son las arteria vertebral, torácica interna, intercostal suprema, cervical profunda, tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello, supraescapular y dorsal de la escápula. Aunque en realidad de la arteria subclavia no se originan más que 5 colaterales, ya que en efecto las arterias intercostal suprema y cervical profunda nacen de un tronco común denominado tronco costocervical. Del mismo modo, las arterias tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y supraescapular se originan de un tronco común denominado tronco tirocervical. Todas estas colaterales nacen en la porción intraescalénica de la arteria subclavia, con excepción de la arteria dorsal de la escápula, que tiene su origen en la porción interescalénica o incluso en la porción extraescalénica de la arteria. Aquí en esta imagen podemos observar el tronco tirocervical con sus 2 ramas, que es la arteria cervical profunda y la intercostal suprema, y podemos observar el tronco costocervical con sus ramas, que es la arteria supraescapular, la arteria transversa del cuello, la cervical ascendente y la tiroidea inferior. Así como también podemos observar las independientes, que son la vertebral y la torácica interna. Ahora,
vamos a ver su rama colateral, la arteria vertebral. La arteria vertebral nace de la cara superior de la arteria subclavia. Aquí la observamos. Cerca del origen de este tronco y se extiende hasta la cavidad craneal. Al principio asciende en sentido casi vertical, ligeramente inclinada, posteriormente entre los músculos escalenos y prevertebrales. Anteriormente al ganglio cérvico-torácico, también conocido como el ganglio estrellado, y la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical, y posteriormente a la vena vertebral y la arteria carótida común. A continuación, entra junto con el nervio vertebral, que asciende posteriormente en ella, en el agujero transverso de la sexta vértebra cervical o a veces de la quinta. Atraviesa de inferior a superior los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, que aquí observamos, y pasa en el intervalo de las apófisis transversas entre los músculos intertransversos anteriores y posteriores. Desde el axis hasta el hueso occipital, la arteria vertebral presenta una dirección y relaciones bastante complejas, saliendo del agujero transverso del axis. Asciende hacia el del atlas más lateral, describiendo una curva vertical cóncava anteriormente, desde el agujero transverso del atlas hasta el agujero magno. Describe una segunda curva horizontal cuya concavidad anterior rodea el extremo posterior de la masa lateral. Superiormente al agujero magno, la arteria vertebral se inclina anterior y superiormente y medialmente rodea la cara lateral de la médula oblonga y se reúne con la arteria vertebral del lado opuesto en la línea media, que aquí observamos. Rodea la médula oblonga y se une a la arteria vertebral del lado opuesto en la línea media frente al surco bulbopontino. Y de la unión de las dos arterias vertebrales se va a originar la arteria basilar. Aquí está el surco bulbopontino. Ahora, la arteria basilar. La arteria basilar asciende por la línea media entre el clivus del hueso occipital y el puente. Su dirección es vertical. Termina casi al nivel del borde superior del puente, proporcionando dos ramas terminales, las arterias cerebrales posteriores. Las ramas colaterales de la arteria vertebral está destinada sobre todo a la irrigación de la médula espinal y el romboencéfalo. En el cuello da ramas espinales que van a la médula espinal a través de los agujeros intervertebrales y las ramas musculares para los músculos vecinos. En la cavidad craneal, la arteria vertebral da la rama meningia que se ramifica en la fosa cerebelosa, la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior, y estas dos últimas ramas están destinadas a la médula oblonga y a la médula espinal cervical, y la arteria cerebelosa inferior posterior. El tronco basilar me va a dar ramas pontinas de la arteria basilar. Las arterias laberínticas, las arterias cerebelosas inferiores, inferiores y anteriores, las arterias cerebelosas superiores y dos ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores. ¿Está aquí? El trayecto, relaciones y distribución de las diferentes ramas de la arteria basilar y vertebral no pueden entenderse si no se conoce el eje nervioso central.
La arteria torácica interna. La arteria torácica interna nace de la cara inferior de la arteria subclavia, un poco lateralmente a la arteria vertebral. Se dirige en sentido inferior y un poco lateralmente y un poco medial, aplicada a la vertiente anterior de la cúpula pleural, posteriormente a la vena subclavia, y al extremo external de la clavícula y penetra en el tórax. Desciende posteriormente al plastrón esternocostal hasta el sexto espacio intercostal, donde se divide en ramas terminales. En este trayecto intratorácico, la arteria cruza superiormente primero el nervio frénico. Cruza primeramente el nervio frénico, que pasa anterior y luego medialmente a la arteria. Y después la cara posterior de los 6 cartílagos costales a una distancia del borde lateral del esternón que varía entre 1 o 2 centímetros. Posteriormente, la arteria torácica interna se relaciona con la pleura, que debería estar por aquí. Bueno, sí, la pleura, de la que está separada a partir de la tercera costilla. Por el músculo transverso del tórax. En cuanto a ramas colaterales, aunque todas las ramas colaterales y terminales de la arteria torácica interna pertenecen al tórax y la pared abdominal, las describiremos aquí a fin de no fragmentar la descripción de la arteria subclavia y sus ramas. Las ramas colaterales se dividen en posteriores, anteriores, mediales y laterales. Las ramas posteriores se dirigen al timo, al pericardio y al diafragma. Las ramas anteriores o perforantes atraviesan los espacios intercostales, van al músculo pectoral mayor y a la glándula mamaria. El músculo pectoral mayor y a la glándula mamaria. Las ramas mediales se ramifican por la cara posterior del esternón. Aquí las vemos. Las ramas mediales se ramifican por la cara posterior del esternón. Las ramas laterales o intercostales anteriores son 2 por cada espacio intercostal. Aquí las observamos. 2 por cada espacio intercostal. Y se dirigen lateralmente para anastomosarse con la correspondiente arteria intercostal posterior aórtica y su rama inferior. Que aquí las vamos a ver cómo se anastomosa. Ahora, en cuanto a sus ramas terminales, la arteria torácica interna se divide a la altura del sexto espacio intercostal en 2 ramas. Una lateral o musculofrénica y una medial o epigástrica superior. La arteria musculofrénica desciende oblicuamente a lo largo y superiormente de las inserciones costales del diafragma. Por una parte, proporciona medialmente ramas para este músculo y para la porción próxima de la pared abdominal. Por otra parte, genera las intercostales anteriores análogas a las ramas homónimas del tronco de la arteria torácica interna y que se anastomosan como ellas con las intercostales posteriores aórticas. Mientras que la arteria epigástrica superior, esta continúa su trayecto y pasa entre las porciones external
y costal del diafragma. Aquí está el esternón y aquí están las costillas. Penetra en la vaina del músculo recto del abdomen. A media distancia entre el esternón y el ombligo, penetra en el músculo donde se va a anastomosar en la región umbilical con la arteria epigástrica inferior. La epigástrica superior se va a anastomosar con la epigástrica superior. Ahora, el tronco costo cervical. El tronco costo cervical se origina a partir de la cara posterior de la arteria subclavia, a la altura de la arteria torácica interna. Este tronco es oblicuo desde su origen posterior y superiormente y pasa lateralmente al ganglio cervicotorácico o ganglio estrellado. Muy pronto alcanza el cuello de la primera costilla, donde se divide en dos ramas, la arteria intercostal suprema y la arteria cervical profunda. La arteria intercostal suprema desciende anteriormente al cuello de las tres primeras costillas. Hasta el tercer espacio intercostal. De cada uno de los tres primeros espacios intercostales, una rama dorsoespinal y una rama intercostal posterior que se comparten del mismo modo que las ramas dorsoespinal e intercostal posteriores de las arterias intercostales posteriores aórticas. La arteria cervical profunda se dirige posteriormente y pasa entre el cuello de las tres primeras costillas hasta y la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical, superiormente al octavo nervio cervical. Y a continuación se incurva superiormente y asciende entre los músculos transverso espinosos y semiespinosos de la cabeza en los que termina. El tronco tirocervical. El tronco tirocervical es voluminoso y corto. Nace de la cara superior de la arteria subclavia, como vemos aquí, un poco lateralmente a la arteria vertebral. Se dirige en sentido superior y se divide después en un trayecto de algunos milímetros en 4 ramas terminales, que van a ser la arteria tiroidea inferior, arteria cervical ascendente, transversa del cuello y la arteria supraescapular. La arteria tiroidea inferior. Esta es la rama más medial del tronco tirocervical. Asciende al principio verticalmente hasta la proximidad del tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. Raramente hasta dicho tubérculo, el tubérculo de Chassaignac. En ese trayecto pasa medialmente a las inserciones del músculo escaleno anterior. Se incurva y se dirige medial y luego inferiormente. Describe así una primera curva de concavidad inferior cuyo segmento transversal pasa entre la arteria carótida común, que es anterior, y la arteria vertebral, situada posteriormente. Después de un trayecto de
descendente de longitud variable, la arteria tiroidea inferior se endereza y se vuelve ascendente y alcanza el extremo inferior de la glándula tiroides. Donde se va a dividir en ramas terminales. En esta última porción, siempre muy corta de su trayecto, sigue la tráquea y el esófago y cruza al nervio laríngeo recurrente, que aquí lo observamos. En cuanto a sus ramas colaterales, la arteria tiroidea inferior me va a dar ramas musculares, ramas traqueales y esofágicas, una arteria laríngea inferior que asciende con el nervio laríngeo recurrente por la cara posterior de la laringe, en donde va a terminar. También me va a dar ramas terminales. La arteria tiroidea inferior se divide en el extremo inferior de la glándula tiroides en 3 ramas terminales. La rama inferior, posterior y profunda. La rama inferior sigue por el borde de la glándula y se anastomosa con la del lado opuesto. La rama posterior asciende por la cara posterior de la glándula tiroides y se anastomosa con la rama posterior de la arteria tiroidea superior. Mientras que la rama medial profunda se insinúa entre la tráquea y la glándula tiroides y se ramifica por la cara medial de la glándula. Aquí está la glándula. La arteria, ahora en cuanto a la arteria cervical ascendente, que es otra de las colaterales del tronco tirocervical. La arteria cervical ascendente asciende verticalmente, bien anteriormente al músculo escaleno anterior, anteriormente a las apófisis transversas, entre los músculos escalenos anterior y prevertebrales. Se extiende hasta la cuarta, tercera o segunda vértebra cervical, en donde va a terminar. La arteria cervical ascendente de ramas musculares y ramas espinales, esta me va a dar ramas musculares y ramas espinales que penetran en el conducto vertebral por los agujeros intervertebrales. Ahora, la arteria transversa del cuello o cervical transversa, esta arteria transversa del cuello se dirige transversalmente en sentido lateral, pasa posteriormente a los músculos escalenos anteriores y posteriormente al músculo homoideo que se encontraría por aquí. Y aquí está la arteria, aquí se ven los músculos. Y se introduce profundamente en el músculo trapecio, que es donde termina. Esta me va a dar una arteria, me puede dar una arteria superficial o una profunda. La arteria supraescapular. La arteria supraescapular, desde su origen, esta arteria se dirige en sentido anterior, siempre, sentido anterior, aquí lo observamos. Y lateral hasta lo que va a ser la clavícula, pasando anteriormente a lo que va a ser el músculo escaleno anterior. La arteria se sitúa inmediatamente anterior al plexo braquial, que sería por aquí. Y posteriormente al músculo homoideo, la clavícula y el músculo subclavio, alcanzando así el borde superior de la escápula. Aquí. Pasa inferiormente al ligamento transverso superior de la escápula y se hunde en la fosa supraespinosa,
Profunda el músculo supraespinoso. Aquí. Rodea después el borde lateral de la espina de la escápula. Aquí sería, por aquí. Pasando inferior al ligamento transverso inferior de la escápula y penetra finalmente en la fosa infraespinosa, donde se va a ramificar. Sus ramificaciones terminales se anastomosan con las ramas de las arterias subescapular y dorsal de la escápula. En su trayecto, la arteria supraescapular da ramas a los músculos vecinos. De ellos salen también ramas articulares que forman con las ramas provenientes de la arteria subescapular un círculo arterial alrededor del cuello de la escápula. Ahora, la arteria dorsal de la escápula, o también conocida como arteria descendente de la escápula. Esta arteria nace bien de la porción interescalénica de la arteria subclavia, bien de las porciones intra o extraescalénicas de esta arteria. Es muy flexuosa, se dirige en sentido posterior, en sentido superior y lateral, pasa o bien anteriormente o bien por en medio de los troncos del plexo braquial. Dependiendo de si nace de la porción extra o intraescalénica, cuando atraviesa el plexo pasa entre el sexto y el séptimo ramo cervical. A continuación cruza lo que va a ser la cara anterior del músculo escaleno medio a 1 centímetro superiormente de lo que va a ser la primera costilla. Y después del músculo escaleno posterior. Más allá de estos músculos, la arteria se dirige lateral y posteriormente. Se vuelve profunda al músculo trapecio, cruza la cara profunda del músculo elevador de la escápula y llega al ángulo superior de la escápula. Seguidamente desciende a lo largo del borde medial del hueso, anteriormente a las inserciones de los músculos romboides, hasta el ángulo inferior de la escápula, hasta el ángulo inferior, donde termina anastomosándose con la arteria subescapular. Desde su origen hasta el ángulo superior de la escápula, la arteria dorsal de la escápula da algunas ramas para los músculos vecinos y para el plexo braquial. En particular da origen a una importante rama subtrapezoidea que desciende profunda al músculo trapecio y lateral al nervio accesorio. La arteria dorsal de la escápula da todavía a lo largo del borde medial de la escápula ramas mediales para los músculos del dorso y ramas laterales para los músculos subescapular, serrato anterior, supraespinoso e infraespinoso. Estas últimas se van a anastomosar con las arterias supraescapular o subescapular. Muchas veces la arteria dorsal de la escápula puede anastomosarse o continuarse como arteria axilar. Puede darse ese caso. Muchas gracias.